La materia que nos rodea está compuesta por átomos que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. A temperaturas normales, estas concuerdan con las nociones clásicas, y un gas se comporta como un conjunto de pelotas encerradas en una caja que continuamente chocan unas contra otras. A medida que disminuye la temperatura, comienza a manifestarse el carácter cuántico de los átomos, el cual puede clasificarse según su spin. Fermiones si tienen un spin semientero y bosones si tienen un spin entero. A temperaturas normales, ambiente por ejemplo, la diferencia entre ambos tipos de conducta social es apenas perceptible, pero a temperaturas suficientemente bajas, tal como lo predijo Einstein, los bosones tienden a acumularse en el estado cuántico, energéticamente más bajo, conformando el llamado condensado de Bose-Einstein. Bueno, vamos a hablar acerca de la teoría del condensado de Bose-Einstein. Bueno, para dar un contexto histórico en general, era 1924 y comenzó con el físico hindú Satyendra Nath Bose, que estudiaba la hipótesis, que en su tiempo era muy nueva, de que la luz estaba formada por pequeños paquetes discretos de energía, cuantos o fotones. Para ello derivó la ecuación de Planck para la radiación de un cuerpo negro, con la idea de tratar la luz como un gas de partículas idénticas. Decidió hacer diversos cálculos para describir las partículas de luz y escribió ciertas reglas para determinar si dos fotones eran idénticos o no. Bueno, no obstante, Bose no disponía de un prestigio ni de la credibilidad de la comunidad científica. Para ello decidió enviarle su teoría a Albert Einstein, que en su tiempo ya era famoso, y ambos decidieron trabajar en conjunto para describir este nuevo estado de la materia. Bueno, Einstein se dio cuenta de que la teoría de Bose no era exclusiva de fotones, que, bueno, como saben, los fotones son simplemente energía, no tienen masa alguna, sino que también podía extender con partículas, y para ello Einstein decidió hacer sus propias investigaciones para determinar a los átomos de un gas y otras moléculas. Observaron que en condiciones de temperatura ambiental el efecto de aplicar esta teoría no introducía ningún cambio apreciable, pero a temperaturas cercanas al cero absoluto el caso era distinto. Después de investigaciones y ecuaciones acerca de los condensados, se dieron cuenta que los átomos serían absolutamente iguales entre sí, ya que la mayoría de los átomos del condensado estarían al mismo nivel cuántico, es decir, descenderían al nivel de menor energía posible. Al compartir el mismo estado cuántico y tener todos la misma energía, serían indistinguibles y se comportarían como un superátomo. El condensado de Bose-Einstein fue obtenido por primera vez el 5 de junio de 1995 en un laboratorio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de la ciudad de Boulder, Colorado, por dos físicos estadounidenses, los doctores Eric Cornell y Carl Wieman, ambos adscritos a la Universidad de Colorado. Ahora, ¿cómo lo consiguieron? Conjugaron las distintas técnicas del confinamiento de átomos alcalinos mediante láser, las trampas magnéticas y el enfriamiento evaporativo, entre otras. Tras diversos diseños, ajustes y calibraciones para mejorar la precisión, en 1995 el grupo de Cornell y Wieman logró enfriar 2000 átomos de rubidio a 1/1000 de grado sobre el cero absoluto y consiguió que dichos átomos, en estado gaseoso, se fundiesen en un Beck y perdieran su identidad individual durante 10 segundos. Hablando acerca de la premisa principal, acerca de qué es el condensado Bose-Einstein, tenemos que recordar ciertas características, ya que tenemos que comprender un poco acerca de ello. Por ejemplo,
la materia, nosotros conocemos tres estados principales y bueno, un cuarto que es el plasma, pero no estamos tan familiarizados con él. Entonces, conocemos el estado sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que cuando calentamos los átomos a temperaturas grandes, forman gases. Si enfriamos el gas, se vuelve líquido, y si enfriamos un líquido, se vuelve sólido, como podemos ver en muchos ejemplos, y el más claro es el del agua, que está a altas temperaturas se evapora, a bajas se vuelve líquido, y si lo enfriamos más se vuelve hielo, como ya sabemos. Pero si sigues enfriando los átomos a temperaturas extremas, ocurren extrañas transformaciones, ocurre una crisis de identidad. Bueno, una crisis de identidad se refiere a cuando tienes una temperatura demasiado baja, las propiedades cuánticas se vuelven muy importantes. Son muy extrañas y poco familiares para nosotros, pero esos átomos que se enfrían adquieren propiedades de onda de luz. En vez de puntos, tienes paquetes de ondas moviéndose. Digamos que a medida que disminuye la temperatura, o sea, conforme vas quitándole calor, por decirlo de alguna otra manera, el tamaño de estos paquetes se vuelve cada vez más pequeño, y si los sigues enfriando, se comienzan a superponer. El condensado de Bose-Einstein tiene dos características únicas, denominadas superfluidez y superconductividad. La superfluidez es una propiedad que caracteriza a aquellos fluidos cuya viscosidad es cero. Se trata de una forma de estado fluido en la que es posible el flujo de la materia sin la más mínima pérdida de energía cinética. Esto da lugar a fenómenos muy interesantes. En diversas investigaciones, la superfluidez se ha observado en los isótopos helio 3 y helio 4, una vez que se enfrían a temperaturas cercanas al cero. Propiedades de la superfluidez. Conductividad térmica. La convección es la responsable de la transferencia de calor en los fluidos. En el flujo convectivo no presenta ningún tipo de resistencia, razón por la cual la conductividad térmica es tan alta. Una de las propiedades más destacadas del superfluido es el efecto de deslizamiento. Cuando un fluido es colocado en un recipiente, el fluido sube por las paredes, formando una capa cuyo espesor y altura dependen fundamentalmente de la viscosidad. La superfluidez facilita la medida y observación de algunos de los efectos de la teoría de la gravedad. Bueno, otra de las características del condensado de Bose-Einstein es la superconductividad. A muy bajas temperaturas, algunos materiales, tales como el plomo y el aluminio, cambian radicalmente sus propiedades eléctricas y magnéticas. Esto significa que no poseen resistencia eléctrica. El superconductor es un conductor perfecto y la conducción de los electrones se realiza sin pérdidas de energía. Los superconductores además expulsan un campo magnético, efecto Meissner, lo que da lugar a fenómenos de levitación muy espectaculares. El efecto Meissner se refiere a la expulsión de campos magnéticos. La expulsión del campo magnético se debe a la formación de corrientes superficiales en el superconductor que crea un campo magnético igual o opuesto al externo. El efecto Meissner da lugar a repulsión entre un imán y un superconductor, de forma que levitan uno sobre el otro, como se puede observar en la imagen. La superconductividad es una manifestación de un estado cuántico colectivo a escala macroscópica en el que los electrones se unen a una onda cuántica que se extiende por todo el material. Los superconductores ya se usan en múltiples aplicaciones y se prevé que jueguen un papel fundamental en las tecnologías del futuro próximo y en campos como la energía, el medio ambiente y el transporte, la nanotecnología y la salud. Bueno, ahora hablemos de los métodos de obtención. El condensado de Bose-Einstein es considerado el quinto estado de agregación de la materia.
y como vimos anteriormente, fue obtenido por primera vez en un laboratorio en 1995. Se le denomina condensado debido al proceso de condensación a temperaturas cercanas al cero absoluto, que es menos 273.15 grados centígrados, hecho de partículas subatómicas que poseen un tipo de spin. El spin es la rotación de las partículas elementales en sí mismas. De manera general, si se consigue condensar este gas, se obtiene un superfluido subatómico llamado condensado de Bose-Einstein. La definición de gas en este contexto apela a la separación natural y dispersa que caracteriza a los gases. Por lo tanto, condensar estas partículas invisibles al ojo humano ha sido uno de los avances tecnológicos del área de la física cuántica más grandes que se han visto. El condensado de Bose-Einstein existió en el laboratorio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología a la vista de sus creadores y de una cámara de video durante 15 minutos, hasta que se derritió. De ahí el nombre humorístico de cubo de hielo cuántico. Quienes lo vieron dijeron que recordaba a una cereza con una picadura de insecto, salvo que su diámetro es de 200 millonésimas de milímetro. Como tal, los fundamentos químicos se basan en la propia interacción de los átomos, ya que estos, para estar fuera de los rangos comunes de sólido, líquido o gas, se consideran su aspecto más importante. Entre estos está que están como una bola difusa, donde los átomos tienen menor energía y están en una parte como especie de líquido, aunque no es así, en el cuenco que forma la nube fría. Y su velocidad y movimiento posee necesariamente un mínimo de ancho para poder mover. Está en movimiento, pero es muy poco visible. Aplicaciones. Las aplicaciones más importantes, algunas de ellas todavía en desarrollo y con gran actividad de investigación, del fenómeno de la condensación Bose-Einstein son las siguientes: láser de átomos para construcción de nanoestructuras de gran precisión, relojes atómicos para realizar medidas muy precisas del tiempo, detección de la intensidad del campo gravitatorio, simulación de fenómenos cosmológicos a pequeña escala para su estudio, superfluidez y superconductividad, aplicaciones derivadas del fenómeno de slow light, por ejemplo, en teleportación o en computación cuántica. Y la profundización en el estudio de la mecánica cuántica a partir de experimentos más complejos, exóticos y no lineales, testear teorías recientemente formuladas, entre otros. El láser de átomos es una trampa magnética donde los átomos están confinados mediante espejos magnéticos. Mediante pulsos cortos de un campo magnético oscilante es posible ajustar las propiedades reflectoras de los espejos y variar la orientación del momento magnético o spin. Cabe resaltar que no existen aplicaciones comerciales del láser de átomos, ya que requiere ultravacío y temperaturas de nanokelvin, tecnología reciente y de punta, que solo se encuentra en manos de ciertos grupos de investigación. Además, es improbable que sea rentable disponer de dichos láseres de la misma manera en que empleamos el láser óptico en CDs, lectores, etc. Por lo tanto, su industrialización potencial está lejos todavía y se emplea principalmente en investigación básica. Existen varias hipótesis sobre sus posibles aplicaciones, como diseño de transistores muy pequeños y de chips de alta eficacia, micromáquinas construidas átomo a átomo, ayuda en el estudio y comprensión de las reacciones químicas o bioquímicas, mejora de los equipos de visión nocturna, mayor sensibilidad y resolución, y construcción de los relojes más precisos mediante tics de pulsos atómicos. Recreación de fenómenos cosmológicos. El comportamiento de los condensados recuerda de alguna manera
al de determinados astros y podría ser una recreación en miniatura a partir de la cual se podría explicar el comportamiento. Eso significa que se podrán reducir condiciones extremas para comprender algunos procesos físicos en el interior de estrellas o vecinidad de agujeros negros, acontecimientos cósmicos cercanos al tiempo cero del Big Bang o explicar la existencia de materia oscura. Incluso puede ayudar a comprender algunos procesos físicos que tienen lugar en el interior de estrellas enanas y en la cercanía de agujeros negros. Slow light. El hecho de que la luz viaje a velocidades tan lentas se debe a un efecto relacionado con los electrones de los átomos. En el vacío, la luz se propaga a la misma velocidad independientemente de la frecuencia. Pero, al entrar en un medio en el que además el índice de refracción varía abruptamente, se va desplazando progresivamente hacia atrás. Y bueno, como conclusión tenemos que la condensación de Bose-Einstein se va perfilando como un nuevo campo de la física, donde el control del comportamiento cuántico de la materia a escala macroscópica abre un inmenso abanico de aplicaciones, tales como el desarrollo de interferometría atómica ultra precisa, la obtención de relojes atómicos mucho más estables que los actuales y el empleo de láseres de átomos para diseñar nanoestructuras con extraordinaria precisión.